Bueno, ya estamos. Bienvenidos y bienvenido al primer episodio de una nueva aventura. De una nueva aventura. ¿Verdad? Le saluda Marco Orellana, estoy en compañía del señor Miguel Ferrera, amigo, socio y hermano, aunque no es eso por lo que hoy está invitado. Correcto. Pero aquí estoy. Es correcto. Miguel, bienvenido, gracias. Muchísimas gracias, un placer estar aquí en una aventura más. A ver qué nos depara el futuro con eso. Miguel, atleta nacional. Atleta nacional. Atleta olímpico, también cantante, también bailarín, también actor. También electricista de vez en cuando, barredor de casas. Ajá, y el terror de las mujeres casadas. No, mentira. Porque eso roba a los esposos. Mentira usted, no le crean. Ok. Miguel, bienvenido, hombre. Puchica, muchas veces, muchos días platicando muchas cosas que hemos conversado y que hoy la vamos a pasar a un contexto un poquito más. A un más... contexto de video, porque hay muchas de las cosas que me has contado que me parecen exageradas y turbiamente interesantes y que son cosas que yo pienso que deben tener una trascendencia, ¿verdad? Y por eso las estamos dejando registradas para que quede constancia de lo que ocurría en estos momentos en el tiempo y también para que le sirva a cualquier persona que pueda agarrar algo de experiencia de estas historias que se van a contar a continuación. De acuerdo. Totalmente. Ok, bueno, hoy dijimos que íbamos a hablar, Miguel, vi una película que está ahora pegando mucho del señor Adam Sandler. Correcto. Con un jugador de básquetbol español, sí, de la vida real, si no me equivoco. Correcto. Y bueno, que trata la historia de esta historia deportiva y de la dulce historia que muchas personas pueden contar. La dulce historia de me vio el reclutador y me fui, la historia de Mauricio Dubón, la historia de David Suazo, ¿verdad? La historia de muchísimos NBA, UFA, CFL, FIFI, FUFU, todos los deportes del mundo. Pero hay una realidad atrás de las películas y hay muchas historias que contar atrás de esas cosas y es por eso que quería platicar con vos. Claro, y hay un tema que pasa desapercibido al ojo y que muchas veces creo que las películas no tienen la posibilidad de mostrar esa parte, ¿verdad? Que son las diminutas derrotas, ¿verdad? Que te van acompañando en el camino. Y sí, la gente ve el éxito y ve la fama y que lo logró y tal, pero previo a eso hay una etapa, o vivimos etapas constantemente los deportistas que no es tan apremiante, no es tan bonita, no es tan disfrutable. Ahora, Miguel, por ejemplo, ahorita vamos a hablar porque una cosa es hablar de una película de Hollywood que tiene todos los elementos y los presupuestos y etcétera. Pero nosotros quisiera yo que nos contaras de la realidad deportiva ya de primera mano, o sea, tu experiencia como atleta nacional en un país con el presupuesto deportivo o con, ¿verdad? Con todo, con la corrupción, con exacto, la falta de elementos, la falta de infraestructura, el poco interés, la falta de apoyo colectivo, ¿verdad? Socialmente nosotros no tenemos esa cultura, nos acompaña el fútbol porque culturalmente es un deporte de masas, ¿verdad? Pero culturalmente no tenemos una filosofía, una vida, un estilo deportivo, ¿verdad? No es parte de tu idiosincrasia general, ¿verdad? Hay un porcentaje de la población que hace ejercicio por salud, porque se lo recomendó el doctor, porque le toca, porque ni modo, pero no es un comportamiento que está insertado en el sistema educativo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay un montón de factores que debilitan el poder llegar a tener éxito. Ok, ese es el contexto y la realidad nacional del deporte. De acuerdo. Como a todas las personas, me imagino que te ha tocado viajar mucho y el viajar te hace ver cómo funcionan las cosas en otros países y te empieza se te empieza a aclarar en la cabeza el porqué de muchas cosas, ¿verdad? Honduras tiene una historia deportiva, digamos, ¿cómo la consideraríamos? ¿Grande, corta, mucha, poca, brillante, opaca? Mira, es bien difícil decir en ese sentido cómo está, ¿verdad? Pero tenemos una historia triste que va en decadencia. Ajá. O sea, lastimosamente no estamos apostando a más, estamos apostando a menos. Ajá. Y eso te lo puedo decir con propiedad porque estamos hablando de que en los últimos 10 años
en vez de tener mayor competitividad y más atletas destacados y mayor exposición deportiva a nivel internacional de calidad, estamos compitiendo menos. Hay federaciones que ni siquiera pueden competir, hay federaciones que no tienen afluencia de atletas. Entonces sí estamos como que retrocediendo en temas de calidad deportiva. O sea, es un retroceso. Lo puedes ver en el fútbol, por ejemplo. Yo no es que soy experto, pero después de lograr una clasificación o 2 clasificaciones a un mundial continuas, generacionalmente no hubo un relevo que pudiera sostener ese nivel. O sea, ya llegaste al campeonato del mundo, ahora mantenete en el campeonato del mundo. Sé que es difícil, sé que no es fácil clasificarse, etcétera, pero ahí es donde tenés que estar. Ahí es donde tenés que apostar a llegar, ¿verdad? Pero no hay un relevo generacional que permita que esas gradas no se tengan que volver a subir. Ahora, digamos, hablando de Honduras en las Olimpiadas y tu experiencia personal en tu disciplina, porque como cada disciplina tiene sus interioridades, también es cierto que todas sufren de ciertas cosas que son para todos por igual, excepto Correcto. para el fútbol. Sí, correcto, exactamente. El fútbol sí le va mejor. Le va mejor en cierta medida. Digo, por lo menos en cuestión de presupuesto y de atención y de atención de los medios y bla, bla, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, hablando ya de tu experiencia, contá cuál fue tu camino, cómo llegaste a la primera Olimpiada y cómo fue esa primera llegada cuando te enfrentas, cuando conoces a otras personas de otros países que hacen lo mismo que uno, supuestamente el mismo nivel de uno, pero cuando te vas a encontrar te das cuenta que sí, con razón. Sí, no. Mira, mi primera Olimpiada la logré, tenía yo 25 años. Ajá. Y fue un proceso de 4 años para clasificarme, o sea que tenía 21 cuando empecé el proceso, ¿verdad? Y es bastante extraño porque yo estaba cómodamente, me había retirado del deporte por una lesión y me llaman como viene un nuevo entrenador, ¿verdad? Vení a conocerlo, a ver si te animás. Y yo estaba bien, yo tenía mi negocio, tenía una empresa de baile, tenía una empresa de sonido, o sea, yo estaba bien, súper bien. Sí, porque ponías el sonido y también bailabas, imagínate. Correcto, claro, y cómodamente tenía ingresos suficientes como para vivir bien, ¿verdad? Estaba bien. Y decidí empezar otra vez con el deporte y pues fui decayendo poco a poco. Porque tuve que empezar a vender el carro, para poder, no, y te lo digo, parece broma, pero te lo digo en serio, porque para poderme financiar el proceso, tenía que yo pues sacar partido de lo que tenía. Y en ese momento lo que tenía era un negocio, un equipo que podía vender, que podía disponer de él, ¿verdad? Un carro. Y fui vendiendo todos esos elementos para poderme financiar estancias en México, estancias en ¿cómo se llama? Estados Unidos, viajes de ir y venir para competir, para ir acumulando la cantidad de puntos y el recorrido que necesitaba para poder clasificar a Beijing 2008. Espera, tengo una pregunta. Dale. Cuando decís que, digamos, que te tocó vender el carro y esto para financiar tu proceso, es un proceso que supuestamente debería financiar tu federación, ¿o no? Sí. Pues, digamos, en otros países... En otros países así funcionaría. Vos ganas el selectivo nacional y pasás a formar parte del seleccionado nacional de Honduras. Ajá. ¿Verdad? Estando ahí, se supone que la federación tiene que abogar porque a vos no te falten los mecanismos de poder representar al país internacionalmente. Lastimosamente no contamos con los presupuestos ni contamos con la logística suficiente para poder lograr eso. ¿Qué pasó? En aquel momento yo tenía ciertas consideraciones de parte del Comité Olímpico, que es quien rige el alto rendimiento del país, y ellos, algunas competencias en ese periodo me ayudaban. Ponerle que me daban el boleto de avión, pero no me daban viáticos o no me daban... sí, o sea, yo tenía que costear otros factores. Indumentaria deportiva, qué sé yo, o sea, todo lo que te hace falta para poder competir. Tratamiento de lesiones, cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Entonces, porque me exigían que tenía que ser campeón centroamericano para poder ser parte de los atletas priorizados del Comité Olímpico.
Esa fue una exigencia que yo tuve. Hoy en día se tiene en consideración otro tipo de parámetros, ¿verdad? En aquel momento cuando yo comencé ese proceso, me dijeron, si sos campeón centroamericano te vamos a apoyar, si no, no. Ajá. ¿Verdad? Entonces, bueno, apostamos a los Juegos Centroamericanos, yo gané los Juegos Centroamericanos y el apoyo era que, ok, vamos a pedir 10 competencias, pero solo te daban 3 de las 10 que necesitabas para poder llegar al mismo nivel, lo que vos estás diciendo, el mismo nivel de los competidores con los que te estás enfrentando. A ver, pongámoslo en el terreno futbolístico para que más o menos, que es lo que más entendemos todos. Sería como que todos los otros equipos están teniendo sus partidos internacionales y sus fogueos para llegar al mundial preparados, mientras vos tenés que ver de dónde sacás para comprar los tacos, para ver dónde... Y jugás con los de la colonia, con el del campo del los amigos del vecino, del bloque 4. Correcto, y esos son los equipos a los que te enfrentás. No quiero decir que el nivel nacional o el nivel interno sea malo, pero si vos querés apostar a ganarle a campeones europeos, campeones panamericanos, campeones asiáticos, campeones de otras dimensiones, tenés que enfrentarte a esos campeones. Claro, tenés que competir contra ellos, pero no hay la posibilidad. Entonces, ¿qué pasa? En ese proceso yo tuve que hacer todos estos sacrificios para poder lograr mi clasificación. Te voy a resumir la historia. Incluso hubo una posibilidad ya en la etapa 0, a 2 semanas del clasificatorio olímpico, que me dijeron que no iba a ir. Ajá. Porque no confiaban suficientemente en el proceso que yo había tenido para mandarme a la clasificación olímpica. Ajá. Esto se vuelve un poquito triste porque la gente que supuestamente te apoya o las personas que supuestamente tienen que tener fe y confianza en lo que hicieron ellos, en lo que ellos financiaron para que vos llegaras a un punto, no confían en ese proceso, ¿verdad? Y me dijeron, no vas a ir. Y en la última semana se decidió que sí fuera y eventualmente pues clasifico, gano mi clasificación olímpica y la retrospectiva fue casito. Me equivoco, pues. O sea, si no te hubiera mandado, no hubiera tenido ningún clasificado olímpico, porque hasta ese momento, cuando yo clasifiqué, yo fui el primerito que clasificó de todos los deportes a nivel nacional. Posteriormente, para esa Olimpiada. Ajá. El primer clasificado. Ajá. Después llegaron los 2 atletas representativos de natación, los 2 de atletismo, se clasificó por ahí el fútbol y así, ¿verdad? Otros deportes. Pero en esencia, el primer clasificado lo logramos con el taekwondo. Ajá. De mi persona. Entonces, a partir de ahí empieza una nueva aventura, ¿verdad? Yo ya había ido a México, Centroamérica, Estados Unidos a competir y a algunas bases de entrenamiento, pero en condición de Miguel, ¿verdad? Y hablaba con un amigo y este amigo me decía, sí, venite y bien, pues. Pero ya como parte de un equipo olímpico y ya te dicen, bueno, ok, hoy sí ya sos parte de los priorizados, vas a ir a entrenar al extranjero, pero no cambió absolutamente nada, o sea, era igual, o más bien peor, porque de repente te confías, ¿verdad? Entonces ya cuento con X cosa, ¿verdad? Y ves a equipos de otros países que van masajista, fotógrafo, el man que le echas el agua, el que te trae el equipo, el manager, el coach, el quiropráctico, y vos andas solo pues, con tu entrenador y ahí y sí, cuidándote de no lesionarte demasiado porque vos sos la única carta que hay. Pues. A ver, pongámoslo en perspectiva. O sea, sí, vos vas y sos la persona que da el show, pero también cobra la entrada y también tiene que montar el escenario y después barrer cuando va la gente y aplaudirse solo y cantarse las rolas, mientras todos los demás van con un equipo. Alguien, correcto. Y con esas personas te toca enfrentarte. Con esas personas te enfrentas. Y mira, hay varios factores. Está la parte, el carácter evolutivo, ¿verdad? El que te hace crecerte en la competencia. Que de donde vengas, pues ni modo, vas a sacar la garra y vas a hacer lo que tengas que hacer. Uh-huh. Y sí, sos bueno, y sí hay talento, y sí hay entrega, y sí hay pasión, y sí hay esfuerzo y todo. Pero al final, la metodología de entrenamiento no difiere de si te falta o no. Si no lo hiciste, tarde o temprano, no lo vas a lograr. Pues, o sea, si querés ganar
oro, tenés que invertir oro. Totalmente de acuerdo. Yo he escuchado cuando la gente dice, no, pero aquí hay talento. Y a mí, o sea, yo le digo, sí, en el mundo hay talento. Man. Sí. O sea, ¿por qué? Somos como humanos, como todo el mundo, con la diferencia que lo que vos decís, por ejemplo, hay pasión, hay garra, hay ganas, pero también las tiene el ruso. Pues. También. O sea, no es que el ruso va sin ganas. Correcto. Y el ruso va con las mismas ganas, con la pasión, con la entrega y todo lo demás, pero aparte con un proceso en el que se ha invertido, en el que se ha preparado, que desde niño lo tomaron en la base y todo eso, y eso a nivel de competencia afecta. Pues. O sea, a la hora que vos te enfrentas contra otra persona, te enfrentas con su preparación, con su idiosincrasia, con todo. Hay un factor que es históricamente bastante importante poner en contexto. La forma en cómo te ves como atleta, ¿verdad? Entonces, a mí me pasó algo bien interesante. Bueno, nos pasó a los deportistas que fuimos a los Juegos Centroamericanos aquí en Honduras. Fueron los 6º Juegos. O sea, siendo sede, siendo país sede. Siendo sede. Hermano, fuimos a la competencia, llegó el momento estaban las vías, no las habían terminado, nos pusieron a dormir en colchones en el piso, porque no armaron las camas, llaves que no funcionaban, lavamanos que estaban botando agua, o sea, así entró a la vía olímpica de los Juegos Centroamericanos, de los 6º Juegos Centroamericanos en San Pedro Sula, la delegación de Honduras, porque las vías que estaban más presentables se las dieron a los países visitantes. Claro. Lógico. Atendemos bien a la visita. Vas a atender bien a la visita, está bien, no importa. Se entiende. Pero lo que no está bien es que el otro estuviera mal. Y encima de eso, no llegaron los buzos, no llegaron la indumentaria deportiva representativa de tu país, no llegó para hacer el desfile. Entonces nos dieron una camiseta que tenía el queco, ¿verdad? El de los 6 Juegos. Ajá. Y nos dieron una gorrita, unos tenis. Me acuerdo unos tenis horribles, man, que nunca te iban jamás te habrían servido para nada. Ajá. O sea, varios de los compañeros de otras disciplinas, el día del desfile, ese mismo día, ya los traían abiertos, pues ya se la habían arruinado. Y, así desfilamos. Así desfiló la delegación de Honduras en jeans y camiseta. Y con aquellos tenis así, así. Entonces la gente, y arrastrando. Y la gente pensaba que aplaudías. No, y era que el chancletazo. Era el chancletazo. Entonces las otras delegaciones abucharon no a la delegación de Honduras, sino a la organización del evento. O sea, porque eso está mal. Entonces, ¿de qué manera está mal? Históricamente, los nazis, por ejemplo, le ponían placas de metal a los tacones de las botas, el traje de militares de los alemanes en aquel momento era pues hecho por un diseñador, pues. ¿Para qué? Para que impresionaran, hombreras anchas, que se miraran imponentes. O sea, vos mirabas a un soldado alemán y vos decías, demonio, pues, aquí ya me llevó la que me trajo. Pero entonces así sucede con cómo te ves como deportista. O sea, si tenés el equipamiento adecuado, si te sentís cómodo, si te ves bien con tu indumentaria deportiva, te vas a proyectar mejor en la competencia. Y esto es un tema psicológico y que podemos ahondar en eso porque son varios factores, pero hasta eso, en eso nosotros tenemos carencias. O sea, no nos preocupamos porque el deportista se vea suficientemente bien y se sienta bien, que eso es lo más importante al final. No es tanto cómo te ves, es cómo te sentís. Y estás hablando, es decir, estamos hablando en todo caso, porque no es banalidad hablar de eso, es parte de, y para que te des cuenta que si de esos detalles pequeños están así es todo. Sí. O sea, bueno, recientemente se metieron a robar ahí a la Federación de Taekwondo, vi ahí bueno, no se metieron a robar, sino que fue que ahorita hay un tema importante que está pasando en la política deportiva del país, y es que hay una institución que ajenamente se está involucrando en temas autónomos. ¿Verdad? Las federaciones son autónomas y dependen sí en una forma indirecta del Estado por los presupuestos y tal, pero son autónomos. Ellos con ese presupuesto tienen la disponibilidad de hacer lo que las federaciones dispongan que es lo mejor para su deporte, ¿verdad? Y está el otro ente que es la Confederación Deportiva, que es la que rige a estas federaciones. Pero hay un nuevo ente que antes era CONAPID y ahora es CONDEPORTES, y este ente quiere imponer mucho de su pensamiento e ideologías
sin tener ni la infraestructura, ni el personal, ni la capacitación para poder lograr los objetivos que se están trazando. O sea, yo no creo que esté mal. Lo que creo que está mal es que queda ser impositivo y que no lleves a un diálogo y a una transición adecuada, con tiempo, con planificación, con un plan de trabajo que te permita llegar a esas metas. Ahora, eso que me estás hablando es la utopía, o sea, aquí eso no va a pasar nunca. Eso no va a pasar. Es un tema de... Hay mucha corrupción, hay mucho... Es la idiosincrasia nacional, vamos para atrás. Nepotismo y tal, y eso es lo que hace, eso provoca retroceder en temas de desarrollo. O sea, no estás desarrollándote, te estás involucionando. Miguel, pregunta, en todas tus experiencias deportivas que has tenido al máximo nivel, o sea, hablemos solo de Olimpiadas. Sí. Honduras ha sido siempre la peor, o sea, el que va con peores viáticos, el que va con las mochilas rotas, el que lleva siempre la peor, o hay peores. ¿Tus ojos han visto a alguien peor que vos dices, uy, por lo menos? No. Ni Haití. Hasta Haití va mejor. Hasta Haití va mejor. Con el cariño y el respeto, saludo a toda la gente de Haití. Pero... Sí, o sea, digo porque Haití es un país pobre, flagelado por cualquier cantidad de fenómenos naturales, corrupción, la corrupción y tal. Entonces, si nos ponemos a igual, ellos por lo menos llevan tenis adecuados. O sea, a mí nunca me han dado la indumentaria y me la dan cada vez que se acuerdan. Y nosotros competimos todos los días, entrenamos todos los días y eso se gasta y se arruina y se daña, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí es un tema de que no lo conseguí. O sea, es hasta absurdo que sea parte de una conversación. O sea, sí. Es absurdo que el problema de que no tengamos buzos sea parte de una selección nacional. O sea, no, es ridículo, es absurdo. Te lo voy a resumir así. Yo fui a los Juegos Olímpicos en Beijing en 2008 y un mes antes, porque conocí a una persona de una marca que se llama Kwon, y yo le pregunté que si ellos me podían auspiciar el uniforme para yo competir en la Olimpiada, fue que yo conseguí que me dieran buzo y equipo y tal, porque hasta ese momento yo no tenía con qué competir en la Olimpiada. Así estaba. No puede ser. O sea, vos a ese momento te tocaba ir con la camisa Nirvana, pantalón roto, los burritos. No, tenía un uniforme, pero chica, baja una Olimpiada. Pero de básquetbol. Baja una Olimpiada. Man, o sea, yo no tengo eso. Yo no lo guardé. El buzo que nos dieron era con un cordón de estos. Ajá. ¿Sí? Pero el más barato. O sea, la típica historia de lo más barato, lo más chafa, lo peor para todo el mundo. Yo me quedo con el pisto. Mira, yo no sé si se quedan con el pisto. Porque vos no lo estás diciendo, lo estoy diciendo yo. Pero no me... Se quedan con el pisto. ¿Por qué lo hacen? A saber. Bueno, entonces se lo quedan. El punto es que el maletín que nos dieron no, daba pena, pues. Entonces lo que te digo, no te querías poner eso. Pues. No querías usar ese tipo de cosas porque te veías mal. Las camisas grandes, el cuello, el botón arriba, el otro botón abajo. O sea, no, pues. Y esas son cosas, creo que insignificantes en la logística de lo que te toca. Y te voy a mencionar otra historia más reciente en los Juegos Panamericanos en Lima. Mandaron una delegación. ¿En Perú o en la Lima salida? En Perú. Okay. Lima, Perú. Mandaron una delegación un mes antes, creo, para que conocieran las instalaciones, dónde se iban a quedar, dónde iban a estar sus países, sus deportes. Los otros países. El clima, todo. O sea, mandaron de Honduras, mandaron a ver eso. Ajá. Y les dijeron, el clima en Lima, en este tiempo del año, hace mucho frío. Y nos dieron camiseta y short para ir a Lima en frío. O sea, espérate, entonces... Eso lo hace la organización para que te prepares. Se invirtió un pistito que también existe, o sea, porque... Bueno, no importa, no vamos a andar en el tema, pero se invirtió un pistito para mandar a unos compas que se fueron con viáticos diarios y todo lo demás, fueron allá, vieron aquí iba a ser, se vinieron y no les avisaron. Y no nos avisaron. Ajá. O sea, yo supe que tenía que llevar ropa de invierno porque una amiga me escribió, brother, aquí está haciendo mucho frío, trae ropa de invierno. O sea, prepárate, man. Ok, ahora, por supuesto que el tema es que estamos hablando que eso debería ser parte de un equipo deportivo,
Correcto, si usted va a viajar, cualquiera puede meterse al clima, al Weather Channel y ver cómo va a estar. Pero se supone que hay un equipo que está haciendo eso y que vos debes estar concentrado en patear cuál pichingo y cuál oponente se te ponga enfrente para poder estar preparado para representar al país. Correcto. No deberías estar en esas cosas ni consiguiendo que alguien te pudiera dar... ¿Qué dice y qué tal? ¿Qué pasa? Que esas son las obligaciones que tienen estas personas que trabajan para nosotros. O sea, los dirigentes deportivos los atletas no trabajamos para los dirigentes deportivos. Ellos trabajan para nosotros, para nuestro bienestar, para que las cosas fluyan a favor. Y hay un jefe de misión que se encarga de resolver cualquier problema que vos tengas. Inscripciones, congresillos técnicos, dónde queda el comedor, dónde queda la clínica, dónde puedes ir a hacer tu credencial, esas cosas. ¿Verdad? No puede ser que esas personas vayan, sepan y no vengan a darte una charla informativa, no se tomen el tiempo de, bueno muchachos, miren, este está así va a ser, ¿verdad? Cualquier problema a este número tienen que llamar o con estas personas se tienen que comunicar. Me explico, o sea, hay un trasfondo logístico que se rompe, ¿verdad? Y es no sé si es por falta de ignorancia o de conocimiento, perdón, o porque no te importa o qué sé yo. O sea, ahora, una pregunta, Miguel. ¿Esto es un tema de este grupo de personas en particular o vos que has estado en cualquier cantidad de procesos que han ido cambiando de federativos y de directivos y de todos estos? O sea, ¿un grupo fue malo y el otro es bueno o todos han sido iguales? Todos han sido iguales. De todos los colores, de todas las formas, de todos los sabores, hombres y mujeres, de todos. Todos han sido inútiles. Triste lo que te voy a decir, todos han sido iguales. Ajá. Entonces vos ves ese comportamiento repetitivo constantemente y todos te dicen, es como los políticos. Ajá, exacto. No, esta vez sí, vamos a todos los baches y ya no van a haber baches en Honduras, pero siempre van a haber baches. Es lo mismo. Ajá. Entonces es exactamente lo mismo. Y da pena porque es lo que te decía, o sea, después de 30 años de carrera competitiva, compitiendo, es lo mismo, o sea, ahorita yo voy a competir con las nuevas generaciones y pucha, a mí me da tristeza ver a unos niños que van en las mismas condiciones que yo fui a mi primer evento. O sea, después de 30 años, ellos van a repetir el ciclo, o sea, van a pasar por todo lo que yo ya pasé, que no debería de ser así, en un tema de mejorar condiciones o de mejorar procesos. Vos y yo lo hablamos una vez. Es triste que aquí vos haces un evento hoy y mañana tenés que repetir todo el proceso para hacerlo en una semana, porque no hay una forma de duplicar ese molde. O sea, ya lo hice así, porque ayer me pedían una grapa y hoy me piden 2 grapas oficiales, como dice Maru, ¿me entiendes? O sea, de acuerdo. No debería de ser así. De acuerdo. Ahora, retomando el asunto de las competiciones internacionales y la oportunidad que has tenido de colaborar también con otros países, contame un poquito cómo es la historia de vos representando o trabajando para otros clubes de taekwondo en el mundo y cómo funciona el asunto del taekwondo, por qué vos has podido tener la oportunidad de estar en otros países entrenando. Y en ese momento que estás entrenando ahí, ¿qué pasa con la selección nacional? ¿Cómo funciona ese asunto del taekwondo? Porque la gente no sabe, pero hay lugares donde el taekwondo hay competencias, sí, y la gente va a ver los shows y ocupa peleadores y alguien te puede contratar. Sí. Ajá, ¿cómo funciona eso? Mira, yo tuve la oportunidad de hacer varias estancias en Alemania, inicialmente a través de una conversación con amigos, ¿verdad? Y yo tengo la bendición que tengo muy buenas relaciones interpersonales y he podido entablar bonitas amistades con diferentes personas. Y tengo un amigo que fue el que me invitó a entrenar con él. O sea, yo no iba a entrenarme a mí, iba a entrenarlo a él, ¿verdad? Entonces fui y me dijo, venite 3 meses y para que la pasemos bien, entrenamos juntos, me ayudás y qué tal. Y conoces. Bueno, voy. Y el coach de él vio en mí algunas aptitudes que le parecieron buenas y me extendió la invitación para más tiempo. Y así yo volví a Alemania, ya con un poquito más de tiempo para quedarme. Y eso me abrió las puertas con otros clubes que después me llamaron, me dijeron, bueno,
Fíjate que ya no nos funciona que estés aquí, porque aquí tenemos a este atleta en esta división, entonces te vamos a mandar a esta ciudad y allá vas a competir para este club, pero en aquella ciudad. O sea, vas a ser el representativo de este club en aquella ciudad. Y en alguna de esas experiencias que tuviste internacionales, en Alemania, por ejemplo, que estás contando, ¿se dio la oportunidad o te ofrecieron o algo quedarte ahí desarrollando la carrera, seguir trabajando? Sí. Y la pregunta del millón, ¿por qué te regresaste? ¿Por qué no te quedaste? En este momento te puedo decir que por tonto. Ya, así, sencillo. En aquel momento por el romanticismo de pensar que las cosas van a cambiar y que tu país te necesita, ¿verdad? Y en esencia sí, es cierto, pero tampoco te lo reconoce, o sea, no. O sea, si vos tuvieras la oportunidad de regresar y verte a vos, Miguel, y quedarte en uno de esos países, te hubieras dicho quédate. Sí, quizás. O sea, sí, eso. Si hubiera venido del futuro y le digo, mira, vas a ir a Alemania, te van a decir esto, quédate loco. Porque no vas a ir a nada a Honduras, pues. Ajá. O sea, y no porque te vaya mal, es simplemente porque va a repercutir más tu trabajo y va a tener mejor desarrollo, mejores condiciones. A mí me preguntan mucho si alguna vez voy a ser entrenador en Honduras. Y no, porque es repetir exactamente lo mismo. Yo admiro muchísimo a mi entrenador por la paciencia que tiene, por el amor que tiene, pero hacer alto rendimiento como lo hace él, man, es una chamba de... Es titánico, es una cosa imposible. Es bien difícil. Que no debería ser así. Yo tuve la oportunidad de quedarme en Antillas Holandesas, en la isla de Curazao. Ahí me ofrecieron nacionalizarme para competir por Curazao. No, y la Curazao vende buenos televisores. Sí, está bueno quedarse ahí porque hay aire acondicionado y todo. Ahí te faltó ahí a vos. Sí, pero... Sí. Ajá, no, ¿qué pasó? Pero mira, en ese momento me faltaba un año, estaba a un año de clasificatorio olímpico. Entonces yo no iba a poder competir en el clasificatorio olímpico representando a Curazao porque la Organización Panamericana de Taekwondo exige que vos para hacer un cambio de nacionalidad tengas que cumplir 3 años con la nueva nacionalidad. Okay. O sea que ya estaba tarde para mí para poder hacer el traslape y poder competir en el clasificatorio olímpico para Beijing. Entonces yo dije, no, se me va a ir mi olimpiada, pues ya estoy ahí. Entonces, no, tal vez más adelante o qué sé yo. Es cada 4 años la clasificación como un mundial de fútbol. Como un mundial de fútbol. Entonces era como que vos perdieras... Tres años de preparación. Son 8 años. Es un ciclo. Es un ciclo que se pierde el 4º año de en medio, pero son 8 años en realidad los que estás poniendo. Exactamente. Entonces yo lo vi así como, no me conviene. Y posteriormente, igual, como te digo, estando en Alemania, me ofrecieron la permanencia, pero dije, no, voy a ir a Honduras. Ahorita que te lo cuento yo me siento tonto. No, se va a poner bueno. Sí, vienen vientos de cambio. Va a cambiar. Pero no. Bueno, cosas que han pasado y cosas que no han pasado aquí. Ok, entonces volvemos otra vez al círculo de las Olimpiadas, pero en este asunto internacional te quiero preguntar también, porque en medio de todo esto pasa tu inclusión al Salón de la Fama Mundial del Taekwondo, que ese Salón de la Fama... O sea, es de verdad. O sea, es como un salón de la fama del rock, donde va ahí. Sí, ahí está la Mara, ahí está tu nombre, ahí está. Ajá, y digamos que en ese salón de la fama... hay otra Mara, Poison y todo. Pero digamos que es los meros del mundo, pues. Ajá, correcto. Y entonces vos estás ahí. Yo estoy ahí. Y te lo reconocieron en Europa. Sí, me lo reconocieron en Zagreb. Contame la historia de cómo vos entras, por qué entras al Salón de la Fama Mundial de Taekwondo y qué pasa o cómo es un Salón de la Fama de Taekwondo en otro país. Mira, yo no tenía idea, tenía conocimiento de que existía el Salón de la Fama. Es más, tengo una amiga que fue inducida al Salón de la Fama cuando yo estaba compitiendo, bueno, que ella todavía está compitiendo, pero yo jamás, o sea, nunca dije voy a llegar a ser como ella, nunca se me cruzó. Sí, porque ella es mujer. Aparte, entonces, y encima de todo... Había que pasar por varios procesos de operaciones. No, muy doloroso. Sí. Entonces, mejor no. No, era muy traumante. Entonces dije, bueno, lo ves y conoces así y escuchás, ¿verdad? Pero nunca le había tomado ni la mayor importancia porque tampoco consideré que yo alguna vez iba a ser considerado para ser parte de eso. Y entonces en el proceso, yo estaba en Bolivia, en una competencia,
Y estando en el aeropuerto me cae un correo electrónico de una persona que me dice que estoy siendo considerado para formar parte del Salón de la Fama y que necesitan comunicarse conmigo. Y yo así como, ¿verdad? No, ¿qué? Y yo, el correo era en inglés, entonces yo leí mal, entendí mal. Vos buscando la parte que decía deposite tanto, pero ay, sí, que engañando. Soy tonto, que soy tonto. Sí, así como tu tía. Correcto. Entonces yo así como, lo volví a leer, y me quedé callado, así como, entonces lo platico con mi entrenador y le digo, mire, me llegó este correo. Entonces, no responde, chico, me digo, nada se pierde con preguntar. Si es una estafa te vas a dar cuenta. Correcto. Entonces, no, eventualmente me dijeron de que los observadores del Salón de la Fama habían notado mi desempeño a nivel internacional y que les interesaba poderme considerar para una votación en la que iba a estar participando con otras personas en ese proceso para ser inducido en la ceremonia de ese año. Entonces empezó un proceso protocolar, ¿verdad? Ya pasaste el primer filtro, estás considerado ya para formar parte con fulanito, menganito y sutanito, ¿verdad? Entonces, entre todos estos procesos, pasó alrededor de unos 6 meses, ¿verdad? Yo no tenía ni idea de que existían observadores y que andaban en las competencias y eventualmente... Y que andaban viéndote y todo. Sí. Y ahora es como... Y qué pena con aquel uniforme todo feo que todo te fueron a ver. Entonces, en serio, ahora que sé de la existencia de ellos, es como que los ves, pues. Ve, ahí anda. Ya sabes quiénes son los reclutadores. Ya sabes quiénes están ahí, que están viendo, que observan, ¿verdad? Entonces, fue una experiencia bien bonita. Cuando fue la ceremonia, tuve que ir a Zagreb, a Croacia, y desde que te reciben, o sea, nada que ver, no hay dimensiones, es como da risa porque es como los Oscars del deporte. Pues. Entonces llegas y no volvés a ver tu maleta desde que llegas al aeropuerto porque hay una persona encargada de que va a traer tu maleta y te está esperando una limusina y te llevan a la habitación y es una habitación súper gigante para una persona, ¿verdad? Todo con un horario y todo de etiqueta y así como que... Y no te pasa eso que aquí nos pasa, así que trabajamos en cosas parecidas, el 99% que llegas y no está tu habitación. No. Y hablé ahí porque aquí no hay, y aquí no veré quién, y quién la rentó. ¿Y de dónde viene usted? Eso no pasa allá. No. Vas ya con tu cafetito. Llegas y todo al tono, pues, a lo que tenés que llegar. Entonces sí fue una experiencia bien bonita, el momento de que presentan la nominación, ¿verdad? Y hablan de vos, es como tu bandera y videos de competencias mías de que yo no tengo, que ellos consiguieron, que ellos tienen, pues, y yo qué pedo. ¿Verdad? Súper bonito, súper emotivo, y bueno, y en sí la ceremonia es bien sencilla, pero sí tiene esos detalles, esos highlights, ¿verdad? Que hay un video tuyo, hay una reseña de quién sos, por qué te están nominando, por qué te consideraron para formar parte y te vuelven un embajador prácticamente de los buenos principios que hereda el taekwondo, ¿verdad? A sus practicantes. Entonces es una responsabilidad bien grande porque tenés que seguir siendo parte de eso, ¿verdad? Y podés llegar a ser excluido si cometes una falta grave, ¿verdad? O sea, es como si cometes un crimen. Correcto. Entonces, o si haces un escándalo, no sé, ando ahí agarrando a patadas a la gente en la calle. No puedes hacer un escándalo. No debería, tengo que serlo callado. Y digamos que se está incendiando la casa. Se está incendiando y vos dices... porque no tan así. Es que no te estoy entendiendo. Más un escándalo mediático. Así, bueno. Pero yo pregunto y está bien que pregunte. Correcto. Es válida tu pregunta. Sí. Ahora, pregunta, en esta ceremonia, ¿en qué idioma? Inglés. En inglés la ceremonia. Inglés. ¿Vos hablas? Inglés y aprendí a hablar alemán. Y más o menos hablo español también. Correcto, sí, está bien, ok. Sí. Ahora, Miguel, normalmente, digamos, que los otros integrantes del Salón de la Fama, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo es un Salón de la Fama en Croacia? ¿Cómo es un Salón de la Fama? O sea, un Hall of Famer, pues, un ocupante del Salón de la Fama, ¿cómo es Son celebridades. Espérame. Pausemos. Vamos a pausar en la pregunta.
Ahí está grabando, sí. Alright. Llevamos 35 minutos. Está bien. Está muy bien. Mira, ¿cómo? Espérame. Y 3, 2 y vamos. Son celebridades. Philip Green es medallista mundial, campeón europeo, campeón mundial junior, que es uno de los que encontré en el salón de... Bueno, que encontré en la ceremonia de inducción en la que yo participé y que éramos parte de nos habíamos visto en competencias, habíamos compartido bases de entrenamiento en México y tal, pero el brother en Croacia es una estrella, ¿no? Es un rockstar, o sea, sí, es un brother que donde llega la mara, hey, quiero una foto, hey, venga, y te estoy hablando que en cualquier lugar, no necesariamente en un entorno del deporte. O sea, fuimos de paseo a un museo y a un parque y a una iglesia, y al brother se le acercaron siempre 5 o 10 personas a tomarse una fotografía con él, pues. Igual con las hermanas, una, no me acuerdo Martina y no recuerdo el otro nombre, son 2 gemelas también croatas, excelencia deportiva, y son súper estrellas, pues, o sea, sí en sus países son reconocidos por haber ido a los Juegos Olímpicos. Y tienen contrato publicitario, etcétera. Y son personalidades. Pues. Son personalidades del deporte y de la sociedad. Cuando llega el momento de ir a la Olimpiada, ¿verdad? ¿Cuántas competiciones olímpicas has tenido? Yo he estado en 2 justas olímpicas y 3 procesos olímpicos. 3 procesos olímpicos y has ido a 2 Olimpiadas. Sí. Estuviste en Beijing y en Río de Janeiro, si no me equivoco. Correcto. Fuiste parte del desfile, que lleva ahí la bandera y todo. Sí. En la segunda, cuando ya estabas en Río, ya te conocía un poco más y estaba pendiente. Me acuerdo que las peleas eran unos... Sí. Por ahí te escribía y yo te preguntaba qué horas peleabas. Vi la pelea contra un avatar que peleaste, que medía 7 pies y medio, una cosa impresionante. 7 pies y medio, 70 pies y medio, una cosa impresionante. Sí. ¿Ese compa era? Afganistano. No, iraní. Iraniano. Ajá, era de ahí. Y te quiero preguntar cómo, por ejemplo, cuando vos te enfrentas con estas personas, ¿cómo se prepara el equipo olímpico? ¿Cómo vas a hacer el estudio con quién te vas a enfrentar? ¿O ya sabes con quién te vas a enfrentar? ¿O cómo es ya el proceso estando en una olimpiada? ¿Y cuál es la distancia que vos crees o a cuánto te has quedado, crees vos, de una medalla olímpica? Yo me he quedado a una pelea de una medalla olímpica. A una pelea. Contame esa historia. Mira, en Beijing, en mi primera experiencia, me tocó pelear contra el chino, en casa, o sea, en China. Ajá. Entonces sí fue frustrante porque pasando esa competencia ya tenía la discusión del bronce. Igual me iba a tocar con el iraní, pero en la justa olímpica está la opción del repechaje. Entonces, si vos perdés en la segunda ronda y la persona con la que perdiste llega hasta la final, esa persona te arrastra a hacer una ronda de peleas más. ¿Y para qué si ya te arrastró la primera vez? O sea, Ay, otra vez más. Qué tonto. Lo volver a dejar. No, o sea, te hace subir en la gráfica para hacer una ronda más de peleas por la medalla de bronce. Ajá. ¿Verdad? Entonces yo perdí contra el chino en Beijing, a un paso de poder tener esa posibilidad de pelear por la medalla de bronce. En Río pierdo contra el número 1 del ranking mundial, que era Madi Kobayashi. Y Madi pierde en la segunda ronda. Y eso me deja a mí fuera del circuito de competencias de la medalla de bronce. Ajá. Porque nosotros estratégicamente ya sabíamos que nos iba a tocar pelear o con Madi o con el azerbaiyano, que los dos eran igual de grandes, igual de buenos. O sea, uno era el primero y el otro era el segundo. O sea, cualquiera de los dos que nos tocara, estábamos como prácticamente, sin menospreciar mis capacidades y tal, pero yo no tuve el proceso, la preparación, ni tenía la competitividad que habían tenido ellos durante los 4 años del ciclo. Para enumerar algo, Madi Kobayashi había ido al Mundial, al Campeonato Europeo, al Campeonato Asiático, ganó el circuito Grand Prix, ganó el Mundial, o sea, el brother fogueo estaba en su mejor momento hasta que llegó a la Olimpiada. Yo creo que yo
Vos lo fregaste, sí. Yo lo mermé, entonces ya la segunda ya llegó. ¿Me entiendes? Sí, vos ya lo llevaste astillado, Sí, ya llegó chimado. Sí, Claro. Y fue mi culpa, pues. Sí. Entonces. Y lo chimaste, ¿no? Sí. No andes chimando, no digas eso. No andes chimando a los atletas, tu compañero. Entonces sí, ¿cómo decirte? Es un proceso, un tema de suerte y verdad. Son los 16 mejores del mundo. El taekwondo es uno de los circuitos de clasificación más difíciles dentro del circuito de los programas olímpicos de deportes, porque solo clasifican 16. ¿Qué significa esto? Se clasifican 7 a través del ranking mundial, o sea, los primeros 7 del mundo clasifican automáticamente a la Olimpiada. O sea, que tienes que estar rankeado entre los primeros 10 para tener esa posibilidad. Y luego se pelean o se rifan 2 plazas por continente en cada categoría, ¿verdad? Entonces, en el caso de América, solo clasificaban el primero y el segundo lugar a los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Entonces, tenés que ser el mejor del continente o el segundo mejor del continente para poder ir a una Olimpiada. O sea, sí está difícil, ¿verdad? Ajá. O sea, Está bien difícil, sí. ¿Me entiendes? O sea, vos cuando fuiste a tus Olimpiadas, Yo clasifiqué como segundo en la primera y en Beijing yo clasifiqué por wildcard. Clasifiqué a Grand Prix, competí en Europa, estuve en el circuito competitivo de América, entonces tuve resultados importantes durante el ciclo olímpico y eso me valió para poder ganarme el wildcard, el comodín que te permite participar con una invitación a los Juegos Olímpicos. y yo me acuerdo del día que pasó eso. Ah, Porque es cierto. le cuento esta historia. Ese día nosotros estábamos grabando una película que se llamó La Limpia, la Chancha y la Santa María. Correcto. Con Toti González. Y entonces yo participaba en la peli. Y Miguel también, él era el entrenador, porque al final había una escena de peleas. Y digamos, coreógrafo, entrenador, asesor y doble de acción. El stunt. El stuntman de todo, que nos estaba enseñando o que nos estaba ayudando para dónde llevar la pelea y cómo era el asunto. Entonces, recuerdo que estábamos en un palenque allá en Luarque, un palenque de gallos. Correcto. Porque aquí hay un palenque y ahí pelean gallos. Sí. Ese será otro tema. Y es una historia. Otra historia. Pero estábamos en el palenque ese, estábamos grabando la escena y ahí te cayó la llamada y colgaste y te clasifiqué. ¿A dónde? Clasifiqué a la Olimpiada. Y yo, ¿por qué? ¿Por penquearme a mí? Porque acabamos de tener una escena y me había penqueado a mí. ¿En serio? Sí, así sí. ¿Y esa gente cómo supo? ¿Cómo supo la gente? Y ahí te cayó la noticia que por aquella otra razón habías clasificado. Correcto. Ahora, Miguel, mira, vos has ido a estas Olimpiadas y todo, y te pregunto, la respuesta se puede dividir en dos si querés, porque hay mucha gente que está escuchando y todo y tiene que entenderlo. En tu parte emocional, en tu parte romántica, en tu parte, ¿verdad? Así de esas utópicas, románticas, y tu parte visceral con conocimiento de causa, sabiendo cómo funcionan las cosas, sabiendo cómo han funcionado y sabiendo las personas y para dónde va más o menos, que uno ya tiene el panorama de para dónde podemos ir jalando, ¿verdad? Como país. Te pregunto, Honduras, ¿a cuánto está de ganarse una medalla olímpica? O de ser un competidor importante, digamos, en estas competiciones olímpicas. Llegar y decir, bueno, aquí viene un contendiente que es posible oro. ¿Lo ves cerca, lo ves posible, lo ves lejano, lo ves imposible? Lo veo lejano, no lo veo imposible porque nada es imposible. Ahorita te pregunto con tu parte romántica, Okay. ¿cómo lo ves? Mi parte romántica lo veo posible porque hay talento, porque hay muchachos que quieren y que tienen ganas y que tienen deseo, pero mi parte visceral sabe que con la organización que tenemos, y digo la organización no señalando una sola institución deportiva, sino el entorno en general, como país. Ni siquiera enfocándote en lo deportivo específicamente, sino que ampliándolo como país. Como sociedad en general. Como país nos va a tomar bastante tiempo porque no se trata solamente de deseo. Y es lo que te decía hace un rato, o sea, de verdad, si vos querés cosechar frijoles, tenés que sembrar frijoles. Si querés cosechar maíz, tenés que sembrar maíz. Pues, o sea, según lo que vos sembrés, es lo que vas a cosechar. Y el deporte es injusto, porque muchas veces, y esto pasa en otros estratos deportivos, México, Estados Unidos, Colombia, República Dominicana, invierten una importante suma de dinero de su presupuesto estatal para el deporte.
para el desarrollo del deporte, para el desarrollo de los atletas. Y aún así no obtienen los resultados deseados, ¿verdad? Entonces imagínate en este país que invierten centavitos y te exigen como que se invirtieran millones. Entonces hay una exigencia bien importante de parte del deporte, porque de tus resultados depende que te sigan medio apoyando, ¿verdad? Porque con la pena, y yo soy parte de un programa de becas olímpicas, creo que la mayor parte de mi carrera, después de mi primera clasificación, se la debo a ese apoyo internacional. No es un apoyo nacional. Es mediado por la organización nacional, pero... O sea que la beca que vos tenés no te la da Honduras. No, te la da el Comité Olímpico Internacional. O sea que gracias a Dios que existe un Comité Olímpico Internacional, porque si fuera por aquí estaríamos abandonados totalmente. Y así le ha pasado a cualquier cantidad de atletas. O sea, yo te digo, te puedo mencionar 4 atletas. Jason Martínez, Kevin Mejía, Jorge Hernández... por ahí está, ¿cómo se llama esta niña? Alemán, apellido alemán. Son 4 atletas que están ahorita en un buen momento deportivo hablando, pero no sé ahora, a ciencia cierta, si el proceso de entrenamiento que llevan les va a permitir poder aspirar a una clasificación primero, clasificación olímpica, y posteriormente a quién te vas a enfrentar para poder ganar una medalla. Entonces, el problema de la medalla yo la veo lejana a 10 años, 15 años tal vez. Y si eso cambiara de momento, si mañana dijera Mario Moncada, dijera, bueno, sí, voy a agarrar los 430 millones que hay, y sí, se lo voy a invertir a 4 o 5 deportes estratégicos para que en 10 años tengamos la primera medalla olímpica de Honduras. Pero eso no va a pasar. Entonces, y encima de todo, no tenemos infraestructura. Entonces vos me preguntabas algo bien importante, y es cómo es en otros países. Entonces en otros países hay una pista de 400 metros oficializada en cada barrio o en cada municipio, cada sector. Una región importante de país o de ciudad cuenta con un centro deportivo. No tiene que ser el más moderno, pero si vos tenés una pista de tartán, vas a tener personas corriendo ahí. Correcto. Y a eso ya es un plus. Ya genera, correcto. Encima de todo, hay una necesidad importante del sistema educativo, que es de donde fluye todo, que incorpora técnicos especializados en deportes con especificaciones como el taekwondo, el atletismo, la halterofilia, la gimnasia, y te puedo mencionar cualquier cantidad de deportes, que existe una doctrina. O sea, no es, yo no voy a recibir clase de educación física para que me pongan a seguir una pelota y como aprendí yo educación física. O sea, a mí me da pena decirlo porque así fue. Yo en 6º grado, yo sabía más de condicionamiento deportivo que el profesor. Correcto. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? El sistema educativo nuestro no está adecuado para que se pueda desarrollar esas aptitudes y esos talentos. O sea, la iniciación deportiva comienza con la exploración de los deportes, y puedes pasar por todos los deportes madres, que son el atletismo, la natación, los juegos de colectivos, y posteriormente vas inclinándote a los deportes individuales. Pero eso no existe aquí. La educación física es una... Sí, corran ahí, jueguen ahí una papada. Correcto, entonces eso está desprendido de un proceso metodológico que te permita en 3 años, 4 años de colegiatura tener un talento y decir, este cipote tiene. Yo me acuerdo de mi clase de educación física, era ponernos a correr todos y molestar al gordo. Correcto. Y entonces después el gordo lo molestaba y entonces ya él se frustraba y ya no, porque porque la educación física entiendo que me deberían hablar de nutrición y me deberían hablar de este tipo de cosas, ¿verdad? Y que también que debería de hacer de acuerdo a la persona, bueno, según tus capacidades, tu biotipo. Tu biotipo, vos puedes para esto. Pero no, nos ponían a jugar a todos voleibol y entonces ahí a quién molestaban, al enano. Porque claro, nunca llegaba ninguna bola y me ponían a rematar. Y ahora, loco, ¿no ves que pego la nariz? O sea, no llego ni siquiera a la net. Y eso caso, que yo estaba en una escuela, digamos que era, vaya, de las mejores del país. Gracias a Dios, de acuerdo. Y eso sucede, o sea, aquí hay escuelas que tienen esa noción porque de repente tienen colaboraciones o convenios de becas
de estudio a través de las disciplinas deportivas y exigen de Estados Unidos, por ejemplo, que los muchachos sean nadadores o que tengan aptitudes con el voleibol, con el baloncesto, que son deportes que tienen programas de becas importantes para Latinoamérica. Pero de lo contrario, si no estás en una de esas escuelas privilegiadas, olvídate, pues. O sea, no, a mí una vez el examen fue cuánto había sudado, o sea, literal, el profesor me hizo así en la frente, así. A ver, y de eso dependió mi valoración deportiva, y yo ya era atleta seleccionado nacional. Pues, o sea, sí, no está bien, no está bien. Entonces, sí hay una laguna, no, un lago, un precipicio, así, un abismo negro, importante en la metodología del desarrollo deportivo. Eso hablando de deporte, pero vos sos músico y la educación musical en este país te enseñan la blanca, la negra y la semicorchea y... Es básicamente olvídate. Cuando hablamos, comparamos bastante, ¿verdad? Con la diferencia que yo a Miguel incluso le digo, inclusive vos estás mejor. Porque vos por lo menos representás un país, tenés una selección. Mal que bien, pues has estado... aquí los músicos no pertenecemos a nada, de nadie, de nada, no importa, ni seguro, ni cooperativa, ni nada. Bueno, Nada. Ahí sí que nada. Tenemos una asociación de músicos que hace sus trabajos, pero... son trabajos aislados porque o sea, y no es, yo he escuchado que sí, que si nos uniéramos, lo que pasa es que las condiciones no son para eso. O sea, no es cuestión de, seamos felices y ayudemos a todos y salgamos adelante. Las condiciones de país, de industrias, se tienen que dar para que entonces empecemos a colaborar y así, pero ese es otro cuento. Te quiero preguntar puntualmente de algo, por ejemplo, comparándonos con países en todo aspecto de la vida. Si nos comparamos con Estados Unidos, si nos comparamos con Brasil, estamos comparando, es ridículo, el punto de comparación no existe, entonces no tiene sentido. Más que para copiar tal vez ciertas cosas que se pueden aplicar, pero la comparación es desproporcionada, no podemos ser igual que ellos, es ridículo, es imposible. Pero si te pregunto, por ejemplo, con Costa Rica, El Salvador, las islas, el Caribe, que te ha tocado competir y que tenés más oportunidad de competir más a menudo, porque es tu área. ¿En qué lugar pondrías a Honduras? O cómo, digamos, un país, Costa Rica, ¿cómo comparás vos con cuántos viáticos va un atleta de Costa Rica, con cuántos viáticos van ustedes? ¿Cuántos atletas lleva una federación? Sí, ¿Cuántos atletas lleva? Una delegación, ¿cuántos atletas lleva de Costa Rica? Digamos, ¿cuánta indumentaria deportiva? ¿Cuántos preparadores físicos? ¿Cuántos masajistas? ¿Cómo comparamos lo que pasa entre las dos federaciones? Hablando de, digamos, Costa Rica, que sí es un país que está cercano y que sí deberíamos estar, digamos, en el mismo nivel de competencia. Ok, primero vamos a poner las cartas en la mesa. Latinoamérica sufre de los mismos problemas en toda la región: corrupción, nepotismo, falta de infraestructura, poco desarrollo, y etcétera. Todos en Latinoamérica. Entonces, si vamos ya hablábamos, México, hay problemas y hay quejas, ¿verdad? Pero un atleta mexicano gana $3,000 mensuales por ser seleccionado nacional. Digamos de taekwondo. De taekwondo. Te estoy hablando de taekwondo. Okay, específicamente de taekwondo. Gana $3,000 mensuales por ser atleta de taekwondo. Atleta seleccionado. O sea, como para decir, aquí tiene, este es su sueldo, dedíquese a esto. A eso. Y entrenan 3 veces al día y están ahí y viven en el CEDON, el Centro Deportivo de Alto Rendimiento de México, y comen ahí y... O sea, esos son 3,000 pesitos que le dan para... Eso es para que no tenga usted que andar jodiendo. Correcto, que andar instalando redes, Ajá, que andar cantando ahí el fin de semana. Que andar dando clases de baile, que andar todo eso. Ok. Simple para eso. Ok. Entonces, pero hay atletas destacados, María Espinosa, Guillermo Pérez, no sé... El clavadista. Esos brothers, que aparte de ese digamos, beca que les da el Comité Olímpico, también reciben dinero de patrocinadores. Y hay una institución y están ligados el ejército y, no sé, dependencias del Estado que becan a esos atletas también. Entonces reciben otro dinero. ¿A vos, por decirte algo? ¿A vos te he patrocinado he patrocinado. No te voy a preguntar de cuáles ni nada, pero te voy a preguntar, por ejemplo... ¿Cuánto era? Un patrocinio que has conseguido mensual, que te dijo una marca, mira, tenés esto, o con qué te ayudó de los patrocinios que has tenido por ser taekwondoísta. Por ser taekwondoísta,
Tuve un auspicio de ropa deportiva, indumentaria deportiva, no me daban dinero, me daban todo el equipo que yo necesitaba para competir. ¿Nacional la empresa? No. Internacional. Ok, entonces no cuenta porque, digamos, nacionales. ¿Quién de empresa nacional ha invertido en vos y cuánto? Nadie. Nunca. No. Nadie, así, un agua, algo ahí nada. No, nada. Bueno, hasta acá la primera parte de esta entrevista. Será el episodio 2 donde conoceremos un poco más de las aventuras de Miguel y algunas anécdotas bastante interesantes y curiosas que le han ocurrido en algunos lugares del mundo. Y también vamos a conocer partes bastante dramáticas de su historia para que usted pueda tener una idea de cómo hacen algunas personas para afrontar algunas adversidades. Esto será en el segundo episodio. Gracias por escuchar. Nos encontramos por ahí.